Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y hoy vamos a hablar de la clasificación al sprint del Gran Premio de Emilia-Romagna. No me voy a decir el nombre súper extenso que le pone la Fórmula 1 y para entendernos del Gran Premio de Imola. Vamos a hablar de este resumen de esta clasificación que hemos vivido. Bueno, yo sí, pues no sé todavía cómo llamarle, ¿no? Clasificación, carrera, al final es una carrera, ¿no? Pero la Fórmula 1 quiere que lo llamemos clasificación. Vamos a hacer este resumen, ha sido bastante entretenido, sigue dejando bastantes dudas. Yo creo que no es el mejor circuito, por supuesto, para probarlo, porque al final estas clasificaciones al sprint me parecen bien, porque a mí me gusta bastante que el viernes ya haya acción, la clasificación ya de por sí es el viernes, pero creo que tiene que ser en circuitos donde sea medianamente fácil adelantar, o sea, medianamente fácil poder batallar. En circuitos como el de hoy solo se podía adelantar en la recta principal, donde ha habido bastantes adelantamientos, y eso que no ha cambiado respecto al año pasado, o sea, es la misma longitud, ha cambiado en la zona de detección, pero la recta de DRS como tal es la misma. Ha habido bastantes adelantamientos, aún así yo creo que no era el mejor circuito para probarlo, pero bueno, podemos sacar varias conclusiones y aún así nos vamos a centrar en sí de la carrera. No me voy a entretener más con esta introducción y vamos allá con el ganador, Max Verstappen. Max Verstappen se ha hecho con la victoria en esta clasificación al sprint del Gran Premio de Emilia-Romagna 2022. Primera clasificación al sprint de la temporada se la ha llevado Max Verstappen. Max Verstappen también se llevó la primera clasificación al sprint de la pasada temporada en el Gran Premio de Gran Bretaña. Consigue esta victoria, salía en primera posición, salió mal, salió peor que Leclerc, perdió la posición con Charles Leclerc, tuvo que recuperar posiciones, tuvo buen ritmo, consiguió guardar mejor los neumáticos, porque ahora vamos a hablar de Leclerc, pero le fastidió los neumáticos, por eso al final pudo acabar llegando, y con el DRS en el segundo intento, en el segundo tercer intento, consiguió hacerlo en la penúltima vuelta, en la vuelta 20 de 21, y en la vuelta 21 hubiera tenido una oportunidad Leclerc en la última vuelta, en la última zona de DRS, pero ni siquiera consiguió acabar con el DRS, consiguió el Max Verstappen abrir tanto hueco en una vuelta como para que Leclerc no tuviera DRS y no tuviera oportunidad. El piloto neerlandés consigue esta victoria, una batalla bestial la que hemos vuelto a ver entre Verstappen y Leclerc, con muchísimo respeto, con muchísima deportividad. Ha conseguido finalmente Verstappen porque era el más rápido y porque ha conseguido adelantarle. Se han dejado los dos espacios, se demuestra que hay muchísimo más respeto entre Verstappen y Leclerc de lo que lo había entre Verstappen y Hamilton. Hay mucha gente achacándoselo esto a Hamilton, de que pues Hamilton era el guarro. Yo no creo que Hamilton fuese el guarro, simplemente que entre los dos había mucho menos respeto y más tensión, cosa que no pasa entre Verstappen y Leclerc. Ya sabemos, os lo he comentado aquí muchas veces, esta rivalidad viene desde el karting, los dos se conocen muy bien y estamos viendo este año una batalla bestial. En esta ocasión fue en el sprint, mañana vuelven a salir primero y segundo, veremos mañana en carrera, porque como digo, Charles Leclerc ha quedado en segunda posición, ha conseguido hacer una muy buena salida, pero luego al final ha acabado fastidiándose los neumáticos, ha tenido buen ritmo al principio, se ha mantenido esa primera posición, Verstappen no podía pillarle, pero la degradación de neumáticos ha sido más grande en el Ferrari. Han empezado todos, a excepción de 3 pilotos que han sido Magnussen, Schumacher y Latifi, con neumáticos medios, el resto han empezado todos con blandos y los neumáticos de Leclerc se han venido abajo y pues eso le ha dado la oportunidad a Max Verstappen, ha conseguido adelantarle y finalmente queda en esa segunda posición. No deja de ser una segunda posición en la clasificación al sprint igualmente, así que veremos mañana en carrera qué es lo que consiguen hacer. Mañana lo más probable es que los neumáticos blandos no los lleguemos a ver, entonces todavía también eso puede cambiar y seguirá siendo muy importante la salida, porque como estoy comentando aún así es bastante complicado adelantar. En el resto de zona del circuito no se puede adelantar, así que veremos mañana qué ocurre entre los dos, pero se va a venir otra batalla, y veces otra victoria, no, otra batalla entre los dos bastante increíble. En tercera posición, Sergio Pérez. Hay que hablar mucho de Sergio Pérez y de Carlos Sainz, que ha quedado en cuarta posición. Los dos han hecho unas remontadas espectaculares, las remontadas que tenían que hacer, las remontadas que yo os decía ayer que era el fin de semana donde sí que si no clasificabas del todo bien podías permitírtelo, porque podías recuperar ahora y salir en buena posición, y efectivamente ha sido así. Sergio Pérez salía en séptima posición, en la salida ha ganado 2 posiciones, que ha sido la de Fernando Alonso y Daniel Ricciardo, rápidamente adelantado a Kevin Magnussen y después adelantado a Lando Norris, ya se ha puesto en tercera posición. Lando Norris la había retenido lo suficiente para que ya luego no pudiera estar en la pelea por la victoria y se ha quedado en esa tercera posición. Y de Carlos Sainz lo mismo, en la primera vuelta, en la primera curva ha adelantado 2 posiciones, que ha sido Valtteri Bottas y Sebastian Vettel, luego ha adelantado a Fernando Alonso, luego ha adelantado, al final Carlos Sainz, como empezaba más atrás, empezaba 3 puestos por detrás, aparte de obviamente tener que adelantar a 3 pilotos más, obviamente lo tenía más complicado, porque en la primera vuelta pues Sergio Pérez ha adelantado 2 y se ha puesto quinto, tenía que adelantar a 2, pero Carlos Sainz ha adelantado 2 y se ha puesto octavo, tenía que seguir adelantando a bastantes. Ha ido poco a poco, habían abierto bastante hueco entre Ricciardo y Norris, que eran el quinto y sexto, han abierto bastante hueco. Ahí ha parecido que a lo mejor Carlos Sainz no
no conseguía llegar, pero finalmente ha acabado llegando, ha tenido mucho más ritmo, ha adelantado a Lando Norris y ha acabado en esa cuarta posición, la remontada que necesitaban los dos pilotos. Y como os estoy comentando, lo que dije yo ayer, si había un gran premio donde en la clasificación podías permitirte este error, aunque no fuera lo más idóneo, ¿no? Pero te lo podías permitir, era este, porque al final ahora mismo están obviamente igualmente tercero y cuarto, están detrás de Leclerc y Verstappen, y al final todos se la juegan mañana, al final mañana es lo más importante, mañana siguen estando en la pelea por la victoria. Lo han conseguido hacer bien, han conseguido hacer lo que tenían que hacer. Después los dos McLaren, a mí los dos McLaren me están sorprendiendo mucho, muy gratamente, después de lo que vimos sobre todo en Bahrein. En Bahrein fue un desastre y ahora mismo están consiguiendo pelear con unos ritmos decentes. En las primeras vueltas han mantenido bastante bien el ritmo, luego sí que es verdad que les han ido adelantando, pero luego han quedado, como digo, en esa quinta y sexta posición. No han conseguido ninguno de los de detrás acercarse, tampoco ellos a los de delante, están ahí un pelín en tierra de nadie, porque como Mercedes yo creo que deberían de ser los que les peleen, pero en este circuito están totalmente desaparecidos, han quedado ahí, parece que van a conseguir bastante buenos puntos McLaren. Ese salto con unas pequeñas mejoras que dieron desde Bahrein ha sido muy bueno, el de la escudería de Woking. No han podido hacer más, Lando Norris no ha podido hacer más que mantener la tercera posición en la salida y luego perder algunas posiciones. Ricciardo sigue adelantado a Kevin Magnussen y a Fernando Alonso, ha estado bastante bien las carreras de los dos pilotos, veremos mañana en carrera. En séptima posición Valtteri Bottas, buena carrera la de Valtteri Bottas, perdió posiciones en la salida, se llegó a poner en décima posición, tuvo que adelantar a Sebastian Vettel, luego a Fernando Alonso y luego a Kevin Magnussen. Lo hizo bastante bien, séptima posición, buena posición de salida para el piloto finlandés, que por ejemplo queda por delante de los dos Mercedes, o sea, eso es la verdad que es increíble. En octava posición Kevin Magnussen salía en la mejor posición de salida de Haas en toda su historia, que era en cuarta posición, pero Haas la verdad que lo ha fastidiado, han salido con neumáticos medios. Kevin Magnussen ha conseguido mantener la posición en la salida, sorprendente, yo no me esperaba eso, me esperaba que a lo mejor al final sí que tuvieran algo más de ritmo, pero al principio sufrieron más. En sí en la salida ha conseguido mantener la posición, pero luego al final le han ido adelantando y no ha podido hacer más cosas. Al final pues veremos mañana qué consigue hacer saliendo desde esa octava posición. En novena posición Fernando Alonso ha tenido un montón de problemas, en la vuelta de formación no ha salido bien, luego pues entonces no habrá podido probablemente calentar bien los neumáticos porque ha tenido que adelantar las posiciones que había perdido por no salir bien y finalmente ha acabado quedando en la novena posición. Salió mal en la salida, perdió dos posiciones, luego fue perdiendo posiciones, simplemente pudo mantener a Kevin Magnussen delante y gracias a eso no perder más posiciones porque, bueno, y porque después estaba otro Haas con otros neumáticos medios, pero se consiguió mantener ahí porque el Haas de Kevin Magnussen tenía neumáticos medios, pero por ejemplo Valtteri Bottas, incluso con el DRS, Fernando Alonso fue capaz de pasarle a Valtteri Bottas, así que bastante mal la carrera de Fernando Alonso, veremos mañana qué consigue hacer saliendo de la novena posición, pero además salía hoy desde la quinta, así que es bastante decepcionante. Mick Schumacher ha conseguido subir posiciones con los neumáticos medios, me sorprende bastante. Vamos a hablar de los Mercedes. George Russell ha quedado en undécima posición, misma posición en la que salía, pero en la salida perdió posiciones. Están totalmente desaparecidos. Le ha ganado un Haas con neumáticos medios, porque Kevin Magnussen salía muy delante, vale, pero es que Mick Schumacher salía por detrás y le ha conseguido ganar. La verdad, sorprendente lo de Mercedes, depende mucho también del circuito, por supuesto, pero no hay ningún circuito donde vayan a estar arriba del todo y sí que hay circuitos donde están muy mal. Veremos qué consiguen hacer mañana, pinta una carrera bastante complicada, puede haber cosas por supuesto por delante y conseguir ganar posiciones, pero la verdad pinta un fin de semana, ya está siendo un fin de semana complicado para los de Mercedes, porque George Russell aún así ha quedado en undécima posición, pero es que Lewis Hamilton ha quedado en decimocuarta posición, Lewis Hamilton que salía en decimotercera posición, ha llegado a estar decimoquinto e incluso pues luego con el safety car todo eso ha conseguido alguna posición recuperarla, pero no ha conseguido más, se ha quedado ahí, decimocuarta posición, bastante mal, no se encuentran, sobre todo yo creo que más problemas los tiene Lewis Hamilton, así que veremos qué consiguen hacer mañana. Mañana pinta feo, mañana pinta que va a ser difícil conseguir entrar en los puntos. Russell al final tiene una posición que le queda para los puntos, podría llegar a ser algo más, pero veremos mañana qué consigue. Me gustaría hablar de Sebastian Vettel. Sebastian Vettel ha quedado en decimotercera posición, una verdadera lástima. Ya os comentaba yo ayer que era un milagro que hubiera entrado ayer en Q3, consiguió clasificar finalmente en octava posición y porque hubo dos pilotos que no consiguieron prácticamente completar vuelta, que fueron Valtteri Bottas y Carlos Sainz. Prácticamente no, Valtteri Bottas consiguió salir pero no consiguió acabar la vuelta y Carlos Sainz ni siquiera salió en Q3, así que quedó en esa octava posición y pues hoy ha ido perdiendo posiciones, lo que ha podido, ha acabado finalmente en decimotercera
tercera posición. Como digo, era un milagro que se metiera en Q3 y su compañero de equipo, por ejemplo, ha quedado también 15ª posición. Poco más de lo que comentar. Ha habido un safety car provocado por Pierre Gasly y Wang Yuzu, tampoco hay mucho que comentar, la FIA ni siquiera lo ha investigado. Así que esto ha sido todo por esta clasificación al sprint, primera clasificación al sprint de la temporada. Dejad en los comentarios vuestras impresiones, qué os ha parecido la clasificación al sprint, os gusta el formato, os gusta la manera en la que se desarrolla, qué opináis acerca de la victoria de Verstappen y quién creéis que mañana será con la victoria. Dejadme eso en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto esto hasta el final y nos vemos mañana con lo que ha pasado en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Un saludo.